Ahí sí. Ya, bueno, hola, buenas tardes a todas, todos los que nos acompañan en esta presentación, en esta tarde, ¿no es cierto?, de la obra La caída de Ícaro sobre el suicidio y los desencantos de la conciencia, del filósofo viñamarino aquí a mi lado, Eduardo Chele Stoller, quien es, les cuento, licenciado en Filosofía y Educación por la Universidad de Valparaíso y magíster en Filosofía de las Ciencias por la Universidad de Santiago. Es importante señalar que Eduardo también ha estado dedicado por más de 10 años a la docencia y a la divulgación de ideas y reflexiones filosóficas en el sitio de su autoría y propiedad, estudioscardenales.com, donde sistemáticamente promueve la lectura de obras clásicas, modernas y contemporáneas de la disciplina de su especialidad y también de la literatura y el arte en general. Tal como les señalaba hace algunos momentos, la tarde de hoy el autor va a compartir con nosotros las ideas centrales de su primera obra publicada, de la que nos va a entregar algunos conceptos fundamentales que desarrolla en este ensayo y después al final, ¿no es cierto?, tendremos la posibilidad, si es que así se da, ¿no es cierto?, la dinámica de esta reunión, de dialogar y formular preguntas. Solamente agregar a esta breve presentación que para muchos de nosotros la filosofía es quizás una de las disciplinas que nos resulta más inquietantes y a la vez complejas. Esto principalmente porque la filosofía busca establecer de manera racional los principios que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, siendo esta la mayoría de las veces dinámica y por lo mismo inasible, muy difícil de tomar. Es por ello que quienes nos reconocemos neófitos en estas materias, agradecemos encontrar autores que tratan temas filosóficos de modo llano y amable, sin perder el rigor de la investigación y el estudio que supone el abordaje de dichas temáticas. Bueno, una muestra de esto último es lo que estamos convocados a compartir durante esta presentación, así que sin más preámbulos, los dejo invitados a conocer a través del mismo autor su trabajo en esta interesante obra. Muchas gracias, Andrea, por esa gran reseña. Se nota que me quieren. Agradecerte por estar acá y tomarse el tiempo a todos ustedes por venir este día sábado. Agradecer también al gran galpón cervecero, a Lery, que fue el de la idea, ¿no es cierto? Y estuvimos gestionando todos los detalles, a Fernando, a las 13 cerveceras, ¿no es cierto?, del lugar, Fraternidad, Barcaza y Belloto Norte. Como la Andrea dijo una vez también, en un programa que compartimos, en un podcast de análisis de libros, dijo que tengo mejor escritura que hablamiento, ¿ya? Así que preparé una breve reseña del libro para compartir con ustedes y que no se me escape ninguna idea en el camino. Bueno, a modo de introducción, contarles que al comienzo del ensayo ocupo el ejemplo de los trágicos suicidios que ocurren en el Costanera Center, ¿no?, que todos hemos escuchado, quizás cada vez menos las noticias, ¿no?, que ya no son tan frecuentes que ya ni son noticias, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, es el centro comercial más grande de Sudamérica. Y al respecto no deja de ser paradójico que haya gente que vaya a este enorme antro del consumo a suicidarse, ¿no?, ya que en realidad este es un lugar que nos llama al goce o a un malentendido hedonismo, ¿no?, asociándolo como con la felicidad, ¿no? Es decir, un sitio donde se va más bien a ser feliz y no a sufrir. Es por esta razón que este espacio se convierte en un lugar icónico, al encontrarse allí el éxito económico o contrastarse el éxito económico por un lado versus el fracaso emocional y espiritual por el otro. El aumento de las conductas suicidas nos habla de un desencanto que ha ido creciendo, ya sea en torno al pensamiento o la pasión, que son dos tópicos que se abordan en el ensayo, quedando en la misma posición que Ícaro, trágico personaje de la mitología griega. Recordemos que, según el mito, tanto Ícaro como su padre, Dédalo, fueron confinados a la isla de Creta por orden del rey Minos. Para poder escapar de allí, en particular del laberinto del Minotauro en el que se encontraban, Dédalo crea unas alas con plumas de animales, logrando pegarlas con una especie de cera a sus cuerpos para así volar y liberarse del encierro. Sin embargo, es antes de emprender el viaje que el padre le advierte a su hijo que no vuele muy alto ni muy bajo, ya que podría quemar sus alas al acercarse mucho al sol o mojarlas al tocar el mar. En el libro, Ícaro va a representar el desencanto que se padece luego de emprender el vuelo del pensamiento autónomo, que parte en la adolescencia y que se va acrecentando en la medida que nos vamos especializando cada vez más en el duro oficio del vivir.
Entonces el mito va a representar la analogía, ¿no?, que yo quiero un poco demostrar con la hipótesis del ensayo. Pasando un poco más al desarrollo de la obra, comentar brevemente las tres caídas o desencantos de la conciencia que se abordan en el ensayo. ¿Ya? No es solamente una caída, sino que es una caída pero tiene como tres partes, ¿ya?, o tres pisos o cornisas, ¿no? El primero sería, en la primera caída, el paso de la búsqueda de una verdad absoluta que parte con los griegos, ¿no?, con un mayor optimismo, ¿no? Los griegos consideraban, al menos los filósofos, que se podía llegar a una verdad objetiva, absoluta, a la idea de belleza, por ejemplo, al bien, ¿no? Pero hay un paso después, largo tiempo después, ¿no?, al relativismo epistemológico más moderno, que es más cercano al pesimismo, ¿no? La vida productiva, ¿no? Más icónicos Marx, ¿no?, y Engels planteando sus puntos, ¿no? Y aquí nuevamente se cae, ahora desde el ideal práctico productivo, hacia un hedonismo de carácter más individualista, en búsqueda de lo que parece ir quedando, que sería satisfacer solo los propios deseos e intereses, ¿no?, que sería lo que estamos viviendo un poco ahora, ¿no? Cada uno vela por sus propios intereses, su propia felicidad, alcanzando, ¿no es cierto?, sus propios objetivos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad nuevamente caemos de esta endeble cornisa, ¿no?, pues al añadirle al goce la conciencia, aparece fácilmente la frustración ante todo aquello que no logramos obtener ni alcanzar. O sea, ni siquiera nos contentamos con obtener cosas porque siempre queremos más, ¿no?, sobre todo en una sociedad que propicia eso, ¿no?, un modelo económico, ¿no? Entonces, un poco, si nos super resumen, ¿ya? Las tres caídas serían de la teoría a la práctica, de la práctica al hedonismo y del hedonismo a lo que yo considero más bien un nihilismo, ¿no? El paracaídas, que es también una figura que se utiliza ya al finalizar el libro, tendrá que ver con aminorar nuestro necesario descenso hacia la muerte mediante la anulación, al menos momentánea, de la conciencia, que es la culpable, considero yo, de cada una de estas caídas, ¿ya? De lograrse esto, no hay ningún problema con el pensar y el desear, ¿no? Que representa un poco este viaje de Ícaro, ¿no? O sea, si pensamos el sol, ¿no es cierto?, la altura con el exceso de pensamiento y el mar quizás con el exceso de deseo, ¿no? De ahí que el padre le recomendara, ¿no es cierto?, y eso también muy llamativo de la mitología tan sabia que era, ¿no?, de ir por el medio, ¿no?, el justo medio, como decía también Aristóteles. El conflicto surge entonces cuando le añadimos a ambos un excesivo y obsesivo uso de la razón. Entonces, para disfrutar de nuestro viaje, esencial será, por ejemplo, la contemplación estética. ¿Ya? Al final del libro propongo algunas estrategias para minorar ese excesivo uso de la razón, ¿no? Y uno de esos, ¿no es cierto?, a través de varios autores, consideran que es también lo que se puede lograr a través de la contemplación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no?, el arte, la satisfacción de nuestros placeres, pero más básicos, ¿no?, lo que cuenta como un verdadero hedonismo, al menos el hedonismo como lo entendía la escuela ética antigua, ¿no?, en Grecia. El humor, ¿no? Con la Andrea nos reímos harto del programa que tenemos por lo mismo, ¿no? En el fondo es como pasarlo bien, ¿no? Lo que se logra también en estos espacios, ¿no?, en el bar, ¿ya?, en los cafés, qué sé yo, en los espacios públicos. En suma, todo lo que gira en torno, y este concepto es clave también dentro de la obra, a lo dionisiaco, ¿ya? La figura de Dionisio representa todo lo contrario a la figura de Apolo, ¿no?, para los griegos, que es la razón, el orden, el sistema, las leyes, ¿no?, y lo dionisiaco es lo que viene a romper, al menos durante ciertos eventos, con eso, ¿no?, ya que son tales actividades, ¿no es cierto?, las dionisiacas, las que nos permiten descansar del asfixiante orden de la polinia, esto es, de todas las leyes, normas, la moral y sus prohibiciones. Bueno, finalmente destacar que estos aspectos no solo se abordan desde la filosofía en el libro, sino que también desde la literatura y la poesía, ¿no?, sobre todo al final, junto a una serie de autores y obras con las que vamos contrastando estas hipótesis. No pretendo hacer más spoilers del libro, así que lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, agradecerte, Eduardo, por compartir con nosotros, con todos los que están aquí escuchando y que han venido esta tarde, ¿no es cierto?, también a conocer un poco tu trabajo. Contarles a ustedes que este trabajo de Eduardo es un trabajo que fue
súper pensado, súper querido y muy desde la disciplina, ¿ya? Y eso es lo que se rescata. Fundamentalmente porque, como les decía yo hace un rato atrás, leyendo también un poco la presentación, para los que no somos expertos en filosofía, es súper complejo, ¿ya? Ingresar dentro de estos ámbitos, dentro de estas materias, y se agradece tanto cuando uno es capaz, ¿no es cierto?, de entender, ¿ya?, lo que muchas propuestas filosóficas nos dan a conocer y también aplicarlo a la vida, porque es súper significativo también empezar a comprender que el mundo no solo funciona en torno al hacer cosas, sino que también a reflexionar acerca de las cosas que hacemos, ¿ya? Y eso de algún modo también está muy presente ya en esta obra que, como les decía, fue un trabajo arduo de Eduardo y un trabajo muy querido, muy desde el amor por la disciplina, ¿ya? Así que, nada, pues colegas, de eso, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que nos acaba de compartir Eduardo acerca de esta gran obra que es La caída de Ícaro. Así que, nada, pues, doy la palabra. Gracias. Permiso, voy a sentar. Muchas gracias por la exposición. Primero que todo, me parece muy interesante la temática. Yo me acuerdo de este mito de niño, lo conocí por alguna razón, no lo recuerdo, en algún libro, y recuerdo que Ícaro finalmente no es que voló muy bajo, sino que por alguna razón voló muy alto, no logro recordar cuál, pero se le termina derritiendo la ala y ahí la palma y se cae y fue. Quería saber cómo se aborda, o sea, si se aborda ese momento de la caída, y como te digo, no recuerdo por qué se cayó, parece que se vio el brillo. Hay una canción de Faith No More que abarca la caída de Ícaro y dice que quiso besar el sol, to kiss the sun, dice, porque que parece que se vio como engalanado por esto que tú decías del deseo, de la figura del sol, y eso lo hizo caer hasta donde recuerdo. O sea, me imagino que se trata de eso, de la caída. Sí, tiene mucho que ver, es la ambición al final, ¿no? Cuando Ícaro emprende el vuelo, ¿no?, y empieza a estar en un cielo cada vez más cristalino, ¿no?, empieza a subir, yo creo que eso representa la ambición y el querer ser un poco Dios, ¿no? Y alcanzar cosas que la filosofía también quiso alcanzar en su minuto, ¿no? Cuando yo hablaba de la verdad absoluta en los griegos, ¿no? Que después, de hecho, en la era moderna hubo que congeniar eso con la visión cristiana, pues. O sea, ¿por qué se cae del árbol? O sea, ¿por qué se cae del paraíso, ¿no?, por comer del árbol del conocimiento? Cuando querer llegar a las verdades que son de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un plagio de ahí también del cristianismo, quizás con ciertas mitologías previas, ¿no? Hay una enseñanza detrás del mito, ¿no?, de que no podemos ir más allá de nuestras capacidades, ¿no? Y también pasa lo mismo. O sea, ¿cuál es la tragedia? Yo creo, y quizás aquí lo podemos conectar con otro mito que hemos comentado previamente, el mito de Sísifo, ¿no? Albert Camus, ¿no?, un filósofo francés, decía que en el fondo este es el gran problema filosófico por excelencia, el problema del suicidio. Todo lo demás es añadidura, ¿no? ¿Qué es más vital que tener una razón del por qué vivir o por qué no vivir, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que hay que imaginarse a Sísifo feliz. Recordemos que el mito de Sísifo es este personaje que es condenado a subir una roca, ¿no es cierto?, por un cerro, y llega a la cima y tiene que verla caer y subirla de nuevo, ¿no? Una cuestión como absurda, ¿no? El existencialismo trabaja mucho en ese tópico de lo absurdo. Pero Camus decía que hay que imaginarse a Sísifo feliz porque mientras no tenga conciencia de lo que está haciendo, él está feliz. Que es un poco lo que vivimos todos los días las personas. Bueno, yo renuncié a mi trabajo. Pero la Andrea, o sea, no hay ningún problema en trabajar, ¿no? El problema es cuando uno empieza a pensar mucho las cosas que está haciendo, ¿no?, y verle el sinsentido, ¿no?, a lo que hace de repente. Entonces muchas veces la conciencia o el exceso de conciencia es un flagelo, ¿no? Le pasó a Ícaro, ¿no?, quiso ir más allá de donde podía ir. Le pasa a Sísifo si es que es consciente de lo que está haciendo. Entonces, un poco la enseñanza de los mitos tiene que ver también con eso, ¿no? Y lo importante del rol de Dionisio, ¿no?, en lo griego. No todo es orden, no todo es razón. Hay que tener tiempo para lo que vamos a hacer después, ¿no?, emborracharnos y pasarlo bien. Porque si no es mucho estrés,
yo creo que los mitos estos están relacionados. También lo nombramos acá al mito de Sísifo, en todo caso, ¿no? Pero y es muy buena la canción de Facebook. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario, halago? No. Bueno, agradecerles entonces ya el haber estado, el haber escuchado también la propuesta de este ensayo, que en realidad está muy bueno. Y nada, pues invitadísimos a tenerlo, a disfrutar también de la forma amable en que Eduardo nos presenta estos temas que son tan complejos. Insisto en eso, a mí particularmente la filosofía para mí siempre ha sido un territorio medio donde no trato mucho de no entrar porque lo encuentro complejo. ¿Ya? Yo soy profesora de literatura, por lo tanto tengo otra formación, otra idea respecto de lo que es la lectura. Sin embargo, de verdad se agradece desde esta vereda, ¿no es cierto?, que existan textos de esta naturaleza y que nos permitan también conocer y aprender y complementar de esa forma, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacemos, ya por lo menos desde mi lado, desde el área de la literatura. Así que... Es que nuestro... A ver... Estamos sincronizados con las redes sociales. Eso. Y hay preguntas acá. Tenemos una de Cristian Navarro Monti. ¿Ya? Ay, dijeron por acá. Ahí está por si acaso. Pregunta, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir en tu libro? Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que por el título uno piensa que esto es pesimista, ¿no? Y para nada, yo creo que, claro, parte del pesimismo que en el fondo es muy real, ¿no? Es constatar la realidad, ¿no? Lo que nos pasa en el día a día. Y los fracasos que ha tenido el pensamiento, los grandes proyectos metafísicos realmente en la historia, ¿no? Ideológicos, ¿ya? Estamos viviendo una época denominada posmoderna, ¿no es cierto?, que es bien latente eso. Pero sobre todo al final, lo que yo comenté acá, tiene un tinte más bien optimista, ¿ya? La obra no es nihilista, no nos llama a quitarnos la vida, ni mucho menos, ¿no?, sino a disfrutarla, ¿no? Y ese disfrute pasa por, aunque suene antifilosófico, pensar menos, ¿no? Le estoy haciendo un daño a la disciplina, ¿no? Me van a funar. Pero ese es el mensaje, ¿no? Volver, qué sé yo, a contemplar la naturaleza, el arte, el humor, reuniendo en espacios como estos, ¿no? Es súper importante, ¿no? Entonces ese es el mensaje un poco, ¿no? Tampoco se trata de no pensar nunca, ¿no? Por eso este vuelo a media altura que decíamos antes de Icarus es importante y representa eso. Tampoco se trata de dejar de sentir o de tener pasiones o satisfacer nuestros deseos, ¿no? Pero también en la medida, ¿no es cierto?, que podamos lograrlo y no frustrarnos porque quedan cosas fuera, ¿no? Diría que ese es el mensaje y se contrasta, bueno, con un montón de autores ahí en la obra. Gracias, Cristian, por tu... No responde, está pasmado con la respuesta. ¿Ya? Dice, es buscar el equilibrio, en definitiva. El equilibrio espiritual. Gracias, Cristian. Bueno, agradecerles entonces una vez más por... Ahí también una pregunta. Voy así. Disculpa a lo mejor mi ignorancia. Después de que habló la pulga o mencionó algo de claro, yo no tengo conocimiento al respecto de eso, ¿no? Pero me llama mucho la atención como la temática del libro y a lo mejor esta pregunta es un poco más personal, pero ¿tú pasaste por algún momento así como que te haya sentido como el deseo de querer transmitir a la gente así como, cabrón, hay una salida, poder explayar algo más? Sí, esa sería como la motivación un poco de escribir el libro. Personalmente no, nunca he pasado por una crisis así como depresiva, afortunadamente. Momentos que yo creo que todos tenemos un poco más angustiantes, ¿no? Pero sí, como profe me tocó lamentablemente ver esto en alumnos, como exalumnos. Intentos consumados, ¿no?
Y en particular hubo uno que me dolió harto porque era un exalumno notable incluso en filosofía, ¿no? Era bien cercano en ese sentido. Yo creo que si el suicidio es una tragedia, el suicidio en la adolescencia es más trágico, ¿no? Porque es una persona que todavía ni siquiera se ha realizado, ¿no? Ni siquiera ha logrado como construirse totalmente. Y se quita la vida pensando en algo que quizás todavía no completa. Entonces, sobre todo en la actualidad, como esto ha aumentado tanto, yo creo que la Andrea puede compartir también eso, ¿no? Nos ha tocado ver, ¿no? en el entorno. Entonces, yo creo que fue como una deuda en ese sentido, ¿no? Como tratar de entender el fenómeno y no solamente describirlo, ¿no? Porque igual hay obras desde la sociología que lo hacen, por ejemplo, ¿no? O desde la historia que lo cuentan, ¿no? Pero también un poco intenté como orientar este viaje, ¿no? Heidegger decía, ¿no? Que bueno, desde que nacemos todos estamos cayendo a la muerte, ¿no? Pero hay distintas maneras de caer, ¿no? Y ese viaje no tiene por qué ser tan vertical, ¿no? No puede ir oscilando quizás con este paracaídas, ¿no? Una imagen ahí muy buena. Vamos a caer igual, pero vamos a caer más blandito. Eduardo, una pregunta. ¿Existe consenso respecto a lo que es el justo medio, este equilibrio? ¿Podrías profundizar un poco más en esta idea, en las lecturas que tú has tenido al respecto? Sí, bueno, ahí entramos en un ámbito de la ética, quien habla del justo medio, como decía Aristóteles, ¿no? En el fondo, todo lo que es una virtud para Aristóteles era como parte del justo medio. Ahora, eso igual implica una visión súper racionalista, porque él decía, siempre que yo voy a hacer algo, tengo que ver si está en un extremo o en este justo medio. Por ejemplo, la solidaridad sería una virtud para Aristóteles porque el justo medio entre a lo mejor el despilfarrar los bienes versus el ser muy amarrete, ¿no? Entonces sería justo medio ser solidario de vez en cuando. Tampoco das todo lo que yo tengo y no das nada. Entonces sería pero igual un ejercicio racional porque tengo que sentarme a ver dónde está la acción, ¿no? Igual implica pensamiento. Entonces, claro, también esta escala de valores puede ir variando, ¿no? Los griegos igual creían que había valores objetivos, ¿no? Y esto, bueno, en el ensayo también se ve, ¿no? En la modernidad decae eso, ¿no? Son más bien relativistas, ¿no? Entonces es difícil también construir el justo medio. Pero yo creo que también hay algo como más intuitivo, ¿no? Y también hay ritos que suplen eso, ¿no? Los griegos tenían estos ritos dionisíacos, ¿no? Que cada cierto tiempo, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Estamos en el mes de octubre, el Oktoberfest, si ustedes han visto imágenes en la fiesta de la cerveza, ¿no? No puede ser más atingente con el lugar en que está. En Alemania es bien descontrolado. Uno piensa en los alemanes que son súper serios, tranquilos, ordenados, pero estos festivales se vuelven locos, ¿no? Y de repente ese orden que tienen es gracias a eso, porque de repente se desbandan, ¿no? Yo no estoy llamando a la gente a que se vuelva a pero sí, también podría ser de vez en cuando. Oye, sí. ¿pero en pura caída? ¿O en algún momento hay alguna ráfaga que te lleva un poquito para arriba también? Porque la vida no es tan lineal. Bueno, pues yo creo que la imagen del paracaídas, bueno, la imagen no es mía, no se la robé a Vicente Huidobro, nada más ni nada menos, con Altazor. Igual sí. Que claro, yo creo que la imagen es buena del paracaídas por eso, ¿no? Porque evidentemente caemos, pero puede haber una ilusión de un momento de estabilidad. Eso yo creo que hay que tratar de buscar, ¿no? Tampoco en esta receta, porque el libro tampoco es autoayuda, ¿no? Que tenemos una animadversión con la autoayuda en nuestro podcast. Por eso me baso harto en fuentes y en autores un poco que han planteado estas cosas, sobre todo desde la poesía. Al final, que la filosofía no tiende a hacer eso muchas veces, a dar ese paso como sí, bueno, aunque ciertas escuelas éticas sí, antiguas, pero después se perdió un poco, ¿no? Pero yo creo que sí, es caída, pero puede ser aminorada por este paracaídas, ¿no? Puede ser aminorada. Así que eso. Bueno, ahora sí. No, nada, bueno, una vez más, agradecerles a todos los que estuvieron acá, los que estuvieron por redes sociales, los que estuvieron acá presentes, ¿ya?
Y nada, pues felicitarte una vez más, Eduardo, por tu extraordinaria obra y nada, pues dejarlos súper invitados a conocerla, a leerla, vale la pena, es una gran obra y hay un tremendo trabajo atrás ya de mi colega, así que nada, pues todos orgullosísimos de poder compartir contigo y también contentos de que nos hayas compartido a todos ya tu conocimiento, tu saber, que es una costumbre que es súper habitual en él, ya que es como muy dado a eso, a compartir y hacer circular las ideas, porque las ideas de nada sirven si no circulan, ¿ya? Así que por ahí va la cosa. Muchas gracias, Eduardo, a la gran Aurora que está ahí, hija de Eduardo también, fan número 1, mi novia su padre, así que nada, muchas gracias a todos. Demos un aplauso.